caminos de tiza, abriendo surcos este oficio. Hola, ¿cómo les va? Bueno, les cuento que no solo los contenidos de educación sexual integral generan a veces dudas, temores, incomodidad, también nuestro tema de hoy tiene algo que ver con esto. Les cuento que fuimos al encuentro del doctor Mario Carretero, es catedrático en la Universidad Autónoma de Madrid. Tenemos también una nota con docentes del Colegio Tarbut que nos van a contar cómo trabajan. Estamos también aquí en el piso con Gustavo Schuchmann, es profesor de filosofía. Juvenal Franco es profesor de historia y estudiante avanzado en la licenciatura de historia. Y Gabriela Feierstein, que es docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Nuestro tema, aprender ciudadanía. Así lo presentamos. ¿Qué abarca la formación ciudadana y por qué se relaciona con la ética? ¿Cuáles son las habilidades y competencias necesarias para un ciudadano y qué debe aprender un estudiante acerca de los valores, los derechos, la justicia, el respeto a las diferencias, la democracia? ¿Se trata de reflexionar o también de actuar y participar? Bueno, vamos a ir desarrollando esto que decíamos al comienzo. Bienvenidos, Hola. Gustavo, Juvenal. Gracias. Gustavo, ¿cuáles son los contenidos curriculares que podríamos decir más relevantes en esta asignatura Formación Ética y Ciudadana? Mira, en primaria serían los proyectos transversales, educación en derechos humanos, educación para la salud, educación para el consumo, educación para el ambiente, o sea, lo medioambiental. Y en secundaria hay 4 bloques, en general, digamos, en Ciudad de Buenos Aires, estoy hablando, los derechos y los deberes, el Estado y el gobierno, el cuidado de uno mismo y de los otros, y también la igualdad y la diferencia, o la identidad y la diferencia. Ajá. Y Juvenal, vos sos docente, trabajaste estos temas, al igual que Gustavo. ¿Generan esto que decíamos al comienzo, cierta incomodidad o temores? Digo, tanto en docentes como en padres. Bueno, pues podría ser. Es, digamos, un espacio curricular que se presta bastante para el debate y que, bueno, como conversábamos recién hace un ratito con los compañeros, un poco uno puede, digamos, traerlo mucho para el presente, ¿no? En el sentido que, bueno, como digamos, todo el abanico de derechos, digamos, ¿no? Está dentro de los programas de las materias, muchas de las cosas que van sucediendo pueden ser discutidas, digamos, ¿no? Digamos, en el calor, ¿no? de la actualidad. Y de la actualidad en la sociedad. Así que eso siempre, digamos, un poco asusta. Claro, sí. claro. Ahora, Gustavo, vos sos autor de libros. Yo creo que hace unos 20 años escribiste tu primer libro. ¿Qué pasó desde entonces? Bueno, en aquel momento inaugural la formación ética y ciudadana, y me parece que pasó mucho, tanto en el terreno político, en digamos, en el incremento de la participación de los chicos, de los adolescentes, dentro de las instituciones educativas, cierta mirada institucional sobre la necesidad de ofrecer espacios para la formación ciudadana que no se limitan a un espacio curricular, ¿no? Sino que tienen que ver con la vida en común. Claro. Entonces me parece que ha habido muchos avances en ese sentido. Eran otros alumnos en distintos contextos políticos del país, y eso a vos también te fue cambiando, digamos, el vínculo con ellos. Sí, por supuesto. No, además, bueno, uno como docente en historia tiene esta cuestión de ver siempre, tratar de ver la perspectiva, ¿no? Entonces siempre el Estado argentino y sus planes de estudio, digamos, han ido acompañando un poco, digamos, qué sé yo, a principios del siglo XX realmente era un pilar de las escuelas, porque bueno, con el aluvión de los inmigrantes y digamos, ¿no? Con la cuestión incluso hasta del idioma, en el caso de los italianos, había que afianzar, digamos, ¿no? Unos valores, y después sí, va acompañando. Yo siempre pienso que, bueno,
el registro de tiempo entre 1930, el primer golpe, ¿no? Y la última dictadura, me parece que una asignatura que muy complicada de encararla, supongo, porque, digamos, como un poco lo que había que discutir esos derechos no estaban o estaban Claro. en suspenso. Entonces, Complicada pero necesaria. absolutamente. Ahora, si hacemos ese recorrido histórico, se llamó educación democrática, se llamó instrucción cívica, se llamó formación ética hoy, se llama y ciudadana, se llamó en provincia construcción de ciudadanía. ¿Qué nos dice todos esos Primero, cambios? me parece que marca la importancia que se le da desde los gobiernos o desde las gestiones educativas a ese espacio curricular. Algo quieren decir con esos cambios de título. Pero si lo cotejamos con el tiempo escolar real que se le dedica a la formación ciudadana con todos esos nombres, hay como un doble discurso, ¿no? Ajá. Por un lado hay mucho interés en meter contenidos, en cambiar los títulos, y por otro lado no cambia la carga horaria de esa materia, de esas materias, y entonces es bastante pobre lo que se puede hacer con 2 horas semanales. O sea, ¿Vos que hay también un doble- sentís gusto a poco? Absolutamente, sí. En general, bueno, con la NES, ¿no? La última reforma grande del secundario, las asignaturas de sociales han quedado con 2 horas cátedra semanales, ¿no? En el caso de historia, en los primeros años tiene 4, primero y segundo, pero más o menos como para pasar en limpio, si uno piensa acá en Cava, con los 3 trimestres, uno tiene que calcular entre 10 y 12 clases por trimestre, ¿no? Y eso en el medio del calendario que siempre puede, ¿no? Tener Claro, un montón. zozobras. Exacto, que nunca es. Y es muy poco, ¿eh? Claro. O 2, 3 semanas sin ver a los estudiantes, hay que un poco empezar siempre de cero. Así que sí, es indudablemente que falta de esto que decía Gustavo muy bien, ¿no? De esa trascendencia no está, digamos, ¿no? No se refleja. Igual hay y una- eso hay una- repercute en los chicos, perdón, ¿no? Sí. Hay una novedad que es esto de llamar formación ética a esta formación ciudadana, es decir, la inclusión de lo ético en la Sí. formación me parece que es interesante, Claro que fue un que sí. hallazgo en su momento cuando se instituyó ese espacio, ¿no? en los 90, y que obliga un poco a pensar la cuestión ética no desde la moral de cada uno, Claro. sino desde la necesidad de reflexionar sobre la acción humana, sobre la propia acción, sobre el trato que nos debemos unos a otros y sobre el trato que nos debemos a nosotros mismos. Y seguramente todo eso incide en la convivencia Exactamente. en cada una de las instituciones. Los invito a escuchar al doctor Mario Carretero. Le preguntamos sobre los objetivos de esta asignatura, Formación Ética y Ciudadana, en un Estado democrático. En una sociedad democrática la importancia de la formación ciudadana es absolutamente central, porque no hay ninguna sociedad que mantenga su sistema democrático sin la práctica de esa democracia por parte de sus ciudadanos y sin el apoyo de sus ciudadanos al sistema democrático. Y eso es una cosa que se aprende, no es innata. Y se aprende fundamentalmente con 2 ámbitos. El ámbito, digamos, de conocimiento, o sea, saber cómo son las instituciones, cómo funcionan, etc. Y el ámbito del comportamiento, de las actitudes. Las 2 son importantes. No nos serviría para nada que el alumno conociera todas las leyes, el Parlamento, etcétera, etcétera, y sin embargo después practicara comportamientos lesivos para el funcionamiento de la sociedad. Y viceversa, puede ser un muy buen ciudadano desde el punto de vista del comportamiento, pero que sin embargo no esté conociendo cómo funcionan los mecanismos, y es importante conocerlos para, por ejemplo, poder cambiarlos o poder cuestionarlos o poder discutirlos. Así que su importancia es clave. Esta es una preocupación de hoy, he dicho, en todo el mundo. Muchas veces los ciudadanos se desentienden de la democracia, la dan por supuesta, y no se puede dar por supuesta. Los objetivos me parece que tienen que ser vinculados a estas 2 grandes cuestiones, pero yo añadiría además el que sea una enseñanza que se remita a problemas concretos, porque si no queda muy libresca, muy enciclopédica y al alumno le resulta muy abstracto y no le es funcional. Es muy importante que el alumno entienda que apoyar la democracia significa no ser corrupto, significa combatir, por ejemplo, la corrupción a todos sus niveles, porque la gran corrupción son empresas que evaden impuestos o políticos que ejercen actos de corrupción, pero también personas que van a que les perdonen una multa de tráfico sobornando al funcionario de turno, aunque sea por muy poca cantidad. Es menor, pero es de la misma importancia en términos del
mantenimiento del sistema democrático. Y luego tiene que ser también una enseñanza muy vinculada a los problemas reales de las sociedades y a sus procesos de cambio. Hoy día nuestras sociedades están cambiando muchísimo, por ejemplo, en términos de migraciones. Hoy tenemos un aumento de las migraciones en todos los países del mundo y eso cambia cuántos ciudadanos somos, cuáles somos, qué derechos tienen las personas que emigran, la diferencia entre refugiado e inmigrante, tipos de inmigrantes, en fin. O sea, tratar de hacer que sea una formación ciudadana que hable de cuestiones concretas. Bueno, las conductas individuales seguramente y las colectivas hacen a la democracia. Cuando Mario Carretero dice hablar de situaciones concretas, a lo mejor, Juvenal, tiene que ver con esto que vos decías antes, ¿no? De relacionar con la actualidad. Sí, no, y bueno, esa gama que plantea, ¿no? Desde querer la salida rápida a una multa de tránsito, una cosa nimia, digamos, ¿no? Hasta, bueno, ¿no? Tomas de postura en debates, digamos, ¿no? Claro, pequeños gestos de corrupción. Yo pienso que está bien esto de que el espacio de formación ética y ciudadana trabaja con lo actual, ¿no? Y también con las controversias valorativas que se dan en la sociedad. Pero también es cierto que no deberíamos caer en la pesca del día, ¿no? En estar todo el tiempo poniendo en el aula lo que sale en los diarios en las primeras planas, ¿no? Claro. Porque también la escuela tiene que reponer procesos, tiene que reponer historia, tiene que hacer que los chicos se formen como ciudadanos y entonces puedan darse cuenta de por qué sucede lo que sucede, no solamente qué está sucediendo y qué opinamos sobre eso. Claro. El tema es todo esto, si no es en la escuela, ¿dónde? ¿No? Porque es evidentemente un lugar privilegiado. Ahora, también es importante que la escuela funcione democráticamente como institución y en la relación con los alumnos. ¿Y qué implica eso? Sí, por supuesto. Yo decía que no es privativo de un espacio curricular el formar a los ciudadanos y a las ciudadanas, ¿no? Tiene que ver con la vida institucional. Eso no quiere decir que se borren todas las asimetrías, no quiere decir que los chicos puedan decidirlo todo, ¿no? O sea, se aprende, la democracia también se aprende aprendiendo las reglas de juego de esa democracia en una institución que tiene sus jerarquías necesarias y sus autoridades, creo. Y en la que hay derechos y deberes, seguramente. Claro. Pero donde también a veces hay rasgos autoritarios o injusticias. Sí, justamente eso es lo que hay que tratar de evitar y lo interesante de estos espacios es que ponen la lupa sobre esas injusticias o esos actos autoritarios. Es decir, un chico que está estudiando lo que es el autoritarismo, lo que es la injusticia, bueno, va a estar mucho más atento a esos fenómenos dentro de la institución en la que tiene que convivir con otros todos los días. Claro. Philippe Mérieux nos dice algo en relación a esto, estuvo justamente en el país. Y dice, una escuela que dice enseñar la justicia y funciona de manera injusta, está enseñando injusticia. Es un ejemplo, podríamos decir, lo mismo con el respeto, lo mismo con la discriminación. Una escuela que discrimina enseña a discriminar. Sí, Juvenal. Sí, no, estaba pensando, no, es verdad esto de no ir corriendo detrás de la novedad, sino que siempre las escuelas y las asignaturas tengan una cuestión propositiva, pero, digamos, un gran problema es esto de que muchas veces las cuestiones propositivas de las escuelas no tienen que ver con el estudiantado, ¿no? Entonces, muchas veces también saber oír a los estudiantes es importante, y me vino esto con respecto, recuerdo en un curso que fui tutor, algún problema relacional, vincular entre el profesor y los estudiantes, en el cual el profesor trabajaba los golpes de Estado, esto que decía recién Gustavo, hablaba del autoritarismo, qué sé yo, pero tenía una cosa que a los chicos los enervaba, que era que los callaba así, con ese gesto, ¿no? Entonces me acuerdo después de trabajarlo en las tutorías como, qué contradicción, ¿no? Digo, y eso no pasa con digamos, los chicos esas cuestiones tan contundentes no las dejan pasar la mayoría de las veces. Entonces, y ahí sí que es un debate, digamos, ¿no? Propio, claro, bien, del curso sobre y de todo la experiencia. En media. En media, por Ahora, supuesto. si la escuela tiene un funcionamiento democrático, esto seguramente los alumnos lo transfieren a situaciones análogas fuera de la escuela. Bien. Bueno, eso es lo que de eso se espera, trata, ¿no? Se espera claro.
que esto sirva para extrapolar, para poner en juego en otras situaciones. Cuando se habla de formar en capacidades o en habilidades, se quiere decir justamente esto, que uno forma para una habilidad, por ejemplo, el pensamiento crítico o el trabajo colaborativo, pero no solo para que se ponga en juego dentro del aula, sino para que eso se lleve a otros ámbitos, ¿no? de la vida cotidiana. Claro. ¿Y a los alumnos les interesa, participan frente a una propuesta de debate, se incluyen? Y en general yo pienso que sí, que digamos hay una cuestión interesante, siempre las características de los grupos y demás, pero el debatir, el sentirse parte de esa cuestión, como yo siempre digo, que si nos quedamos en la Revolución de Mayo o en las campañas napoleónicas es un lugar muy cómodo, ¿no? Como para los estudiantes. En cambio, cuando se ponen en juego creencias propias, discusiones, los valores familiares, los del vecino, los de la comunidad, siempre ocurre. Pero bueno, al mismo tiempo que hace un ratito mencionábamos lo de el poco tiempo de dinámica, también, por ejemplo, a los docentes de historia en media, en general nos hacen dar las dos materias, ¿no? Cuando uno agarra un paquete de horas, en las de historia hay algunas de educación ciudadana o cívica, según el nombre. Y yo le comentaba a los compañeros que en general los chicos le tienen mucho más, digamos, atención a historia, yo no sé si por la dificultad o porque son textos más complejos, qué sé yo, y en general la educación cívica la tienen como una materia, digamos, con la que no van a tener dificultad. O sea, no, ojo que no se entienda como que menosprecian, sino que es una cosa que piensan que a último momento releen un poco y no van a tener problema. Y eso después en los resultados, en el rendimiento, no es tan así, es como una cosa actitudinal, ¿no? De Bien, los chicos. Vamos a retomar todo esto en el próximo bloque, no, en el siguiente, donde vamos a estar todos juntos, pero en el próximo vamos al encuentro de Gabriela Feierstein. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Somos maestros y es nuestra honra, ni son todas rosas, ni todo es de sazón. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos. Bueno, aquí estamos, como les había anunciado, con Gabriela Feierstein. Gabriela, bienvenida. Muchas gracias. Sos docente en la Facultad de Derecho porque ahí se forman los... Profesores en ciencias jurídicas. Ajá. O sea, profesores que van a dictar, en general en escuela secundaria o eventualmente en terciarios, en ciencias jurídicas. La Facultad de Derecho tiene esto como carrera de grado, directamente con materias regulares, de manera que es gratuita. Y se forman quienes van a ser docentes quienes de van formación. a ser docentes, exacto, no necesariamente docentes de la facultad. Los docentes de la facultad tienen otra vía de formación. Es para ser docente de escuela secundaria. Bien. Y tiene poquitos años, tiene 12 años el profesorado. Claro, es reciente. Estuvimos hablando un poco en el bloque anterior de qué se enseña en términos de contenidos, pero también es importante cómo se enseña. Y quizás los contenidos de formación ciudadana tientan a algunos docentes a bajar línea. Me pregunto, ¿se puede, algunos bajarán línea y en otros casos, se puede construir conocimiento en formación ciudadana? Sin duda se puede. La pregunta es ¿qué ocurre? Yo te cuento que nosotros desde la facultad estamos desarrollando investigación, ¿no? La universidad además de docencia hace investigación y estamos investigando qué pasa en las aulas reales en las que se enseñan estos contenidos, fuera de programas piloto, en docentes reales, sean abogados o no. Y lo que encontramos es que a los chicos les cuesta mucho entender, sobre todo por la manera en la que se enseña. ¿Por qué? Porque se enseña el contenido de las leyes muchas veces. Por ejemplo, nuestra investigación se centra sobre todo en cómo se enseña la Constitución. Y se enseñan qué dicen los artículos de la Constitución, pero falta explicar por qué y para qué dicen esos artículos. Entonces los chicos se quedan muchas veces... ¿Para qué hubo que hacer esa ley? Claro, ¿para qué hubo que hacer esa ley? Entonces los chicos muchas veces no terminan de entender el sentido y terminan estudiando de memoria. Claro.
Entonces ahí depende esencialmente del trabajo docente. Exacto, depende del trabajo docente y de tener en cuenta las características particulares del pensamiento de los chicos a esta edad. Los chicos adolescentes todavía no tienen el pensamiento abstracto totalmente desarrollado, de manera que personalizan las instituciones de gobierno, naturalizan el mundo social, lo ven como una armonía sin conflictos. Entonces, es como otra narrativa en la que entienden estos temas. Yo tengo algunos ejemplos muy interesantes, porque a partir de la investigación fuimos encontrando lo que nosotros llamamos preguntas disparatadas de los chicos, que muestran que hacen unas relaciones entre temas que a los adultos nos dejan estupefactos. Bueno, vamos a compartirlas, Dale. a ver. Vamos a ver cuáles son y vos nos vas explicando. Por ejemplo, el docente dijo: el impuesto es dinero que te cobra el Estado aunque no uses el servicio que se financia. Por ejemplo, el hospital público aunque no vayas. Y un alumno pregunta, por ejemplo, ¿un impuesto sería lo que te cobra la tarjeta de crédito aunque no la uses? O sea, porque hay un dinero que por más que no la uses tenés que pagar. En este caso, ¿qué pasa? Este alumno o esta alumna que hace esta pregunta no puede ver el intercambio monetario fuera del marco de comprar y vender algo. No tiene incorporado la idea de que los ciudadanos sostenemos al Estado a través de los tributos, a través de los impuestos, porque no tiene construido el concepto de Estado. Entonces no puede entender esto. Incluso otros chicos en la misma clase entendían que el impuesto era algo agregado al valor del producto, pero no se daban cuenta que era, digamos, de qué tipo de agregado se hablaba. O sea, que sostenemos y a la vez el Estado nos tiene que dar. Pero no tienen construida la idea de Estado, o sea, Claro. solamente piensan que uno usa la plata para comprar algo. Ajá. ¿Y qué más? A ver. Mira, hay otros interesantes también. Por ejemplo, este artículo 76 de la Constitución prevé como caso excepcional la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo por medio de una ley del propio Congreso. Y alguien pregunta, ¿el presidente tiene que sí o sí aceptarlo o se puede negar? Esto es muy gracioso, porque en realidad los adultos entendemos que ningún presidente se va a negar a que le deleguen más poder. Con lo cual, acá, ¿cuál es la interpretación que hacemos? Que este alumno o alumna está entendiendo la división entre los poderes del Estado como una suerte de distribución armónica de tareas, ¿no? O sea, como si acá nos dividiéramos. Estos se hacen las compras, estos cocinan, estos limpian. Y un buen día, los que hacen las compras se juntan entre todos y deciden que el que cocina ahora además hace las compras. Es una vivada, digamos. Entonces, no, el presidente se tiene que negar, porque además de tener que hacer su parte, esto muestra que no tienen atrás una noción de poder político, porque claramente cualquier gobernante quiere más poder, ¿no? Y acá no están distribuyéndose tareas, se está distribuyendo el poder. Y si no se entiende esto, la división en funciones del gobierno, o sea, la función ejecutiva, la función legislativa y la función judicial, No se entiende. no se entiende. Claro. Este, Seguimos viendo otros diálogos. Otro. Uno no puede ser senador y diputado a la vez. Pregunta un alumno. No, podés postularte a los dos cargos, por ejemplo, presidente y diputado, pero no podés asumir más de uno. Y acá los chicos dicen, ¿cómo? ¿Vas a tener que renunciar a uno si ganás la elección? Claro, los chicos dicen, incluso ahí el alumno o alumna dice, bueno, me parecía posible ser senador y diputado al mismo tiempo, porque trabajan en el mismo lugar, hacen más o menos lo mismo, ¿por qué no? Bueno, acá de nuevo, lo que está en juego no es una cuestión de tiempo, porque en realidad uno podría ser diputado, profesor universitario, médico, dueño de una pizzería, presidente de una ONG, creo, eso no sé porque si hay una incompatibilidad, puede ser escritor de novelas, hacer columnas en un medio periodístico, ser profesor de fútbol amateur, cualquier cosa, pero no puede ser al mismo tiempo senador. O cuando uno gana, yo puedo ganar el Metropolitano, puedo ganar el Nacional, puedo ganar el Latinoamericano y no me sacan un torneo un trofeo por ganar otro. Claro. Y puedo ganar en dos disciplinas deportivas al mismo tiempo. Así es. Me puedo ganar el loto y el quini a la vez. Pero esto es diferente. Esto es diferente. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es el poder político. Pero si no hay una concepción de poder político atrás, bueno, me parece posible, senador y diputado hace más o menos lo mismo, ¿por qué no van a poder estar? Entonces, el problema de esto es que estamos enseñando la Constitución para que no se entienda. Porque si lo que enseñamos es lo que dice el artículo... O sea, una enseñanza formal. Es una enseñanza formal, pero termina quedando en un sinsentido, porque los chicos finalmente dicen, bueno, es porque sí que no se puede ser senador y diputado, porque acá, en las respuestas que dan los docentes, como ves, no hay una explicación por atrás. Sí, pienso también que interesante sería que los alumnos sepan
que no se llega a una ley, a formular una ley así nomás, que es el producto, es el resultado de profundos debates, ¿no? Y que a veces es también interesante conocer los argumentos. Sin duda, pero aún en estos casos, hay otro ejemplo muy interesante que no lo traje en una placa, no lo traje en una placa, pero lo cuento, porque también hay un problema con el lenguaje. En las ciencias sociales, el lenguaje es muy... O sea, usamos el mismo lenguaje en la vida cotidiana que en las ciencias sociales, con lo cual los chicos muchas veces no preguntan por las palabras porque creen que las conocen. Entonces, en una clase, una alumna habían traído una noticia del diario en donde la oposición no daba quórum. ¿Qué es esto? Entonces el profesor le explica la idea de quórum, que si está la mitad más uno o uno más que la mitad para discutir la ley. Y la alumna sigue sin entender. Yo después la entrevisto y le digo, ¿entendés? Me dice, sí, que tiene que estar más de la mitad, pero aún así me dice, no entiendo por qué tanto problema para discutir la ley. Y le digo, te hago una pregunta. Digo, ¿discutir la ley es algo que se hace antes o después que la ley es ley? Me dice, después. Claro, no entendía que en este caso discutir la ley es un acto de gobierno, que es un acto instituyente, porque discutir una ley, dar quórum para discutir una ley, y lo sabemos, es un acto instituyente. Claro. Acá era sentarse a tomar un café para charlar acerca de la ley porque tanto lío. Bueno, si no están estas cosas por atrás, no hay manera de que enseñando solamente el contenido de los artículos de la Constitución se llegue a entender. Ahora, la realidad, la actualidad, los diarios, sin ir más lejos, las noticias, aportan mucho elemento. Aportan elementos, pero la escuela tiene que enseñar conceptos, porque la escuela es la que tiene que traer un concepto de Estado, un concepto de gobierno, para que los chicos puedan interpretar esto. Si no queda en una enseñanza, es un aprendizaje más bien anecdótico. Y los chicos le buscan el sentido. Esto, las investigaciones, hace un rato veíamos a Carretero, sin duda, o Tono Castorina, todas las investigaciones que se hacen acerca de cómo construyen el pensamiento los chicos, muestran que la mente humana no se conforma con aprender aprendizaje sin sentido, sino que le busca la explicación y le busca la vuelta. Claro, para que sea significativo. Para que sea significativo. Entonces dice, bueno, senadores y diputados, presidente se diferencia de los otros en cuanto a las tareas. No es que el alumno no sea... No es que dice, no estoy entendiendo, disculpe profesor, estoy confundiendo la idea de división del poder con distribución de tareas. No. Asume que lo está entendiendo correctamente. Si fuese así lo entendería. Claro, ya lo estaría entendiendo. Ya lo estaría entendiendo. Bueno, Gabriela, vamos en el próximo bloque al encuentro de Gustavo Schuchmann y Juvenal Franco. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Somos maestros y es nuestra honra, ni son todas rosas, ni todo es de sazón. Que viva la escuela, que la escuela viva, que se... Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio. Vamos a compartir ahora con los docentes del Colegio Tarbut, una escuela que tiene más de 50 años, cómo trabajaron algunos contenidos de formación ciudadana y cuál fue la propuesta pedagógica. Cuando en el Colegio Tarbut nos propusieron pensar el programa de construcción de ciudadanía, pensamos en qué proyecto poder abordar y cómo trabajar la ciudadanía digital en un proyecto llamado Convivencia en las redes. Para el mismo, los chicos y las chicas fueron creando un marco normativo en el cual puedan regular y puedan trabajar sobre los temas que los atañen directamente. En ese sentido, no solo la parte punitiva, sino que pensaron en la idea de generar una campaña de concientización para que las futuras generaciones tomen conciencia y eviten los castigos que la misma ley impone. El tema principal que abarca todo el proyecto es la convivencia, y dentro de ese tema trabajamos mucho los temas de lo público y lo privado, o sea, qué quiere decir que algo es privado, cuándo algo se transforma en algo público, las normas, las reglas, que, digamos, quién establece las reglas en lo virtual, y en función de eso la forma de trabajo fue realizar un trabajo práctico en clase, divididos en grupos, donde nuestra función era ser como mediadores de un debate que se da entre cada grupo de chicos y de chicas,
Y dentro de ese trabajo lo que hicimos fue, en primer lugar, ver algunos videos acerca de ciberbullying, grooming y todos los problemas que trae la convivencia en las redes sociales, y después leer noticias sobre cosas que pasaban a nivel nacional, hacer un uso crítico y reflexivo de las redes sociales. Para nosotros, la ciudadanía digital trabaja en torno a cómo ellos pueden convivir y generar sus propias leyes y sus propios códigos, ya sean leyes escritas o no, en todo lo que tenga que ver con la virtualidad. Todo lo que pasa por fuera de la interacción cotidiana cara a cara es lo que nosotros consideramos ciudadanía digital, que tiene sus propias reglas, sus propias características y que, si bien parece que están solos y solas en un montón de momentos, viven acompañados y acompañadas, entonces por eso es importante reflexionar al respecto. Uno de los grandes desafíos que nos encontramos cuando teníamos que trabajar con el proyecto es que los chicos y las chicas venían con ideas previas muy afianzadas en el uso de la ciudadanía digital. Entonces no veníamos tampoco con un aspecto moralizador ni a decir qué es lo que hay que hacer ni qué es lo que no hay que hacer, sino que nuestro objetivo era generar un espacio de reflexión para que puedan abordarlo. En ese espacio de reflexión lo que pasó fue que con el correr de las clases y con el correr de los sucesos que se iban dando en la vida cotidiana, ellos pudieron empezar a ponerle nombre de los que veníamos estudiando a los distintos hechos que iban transitando y poder empezar a generar qué conceptos pensaban en abstracto, poner a aplicarlo a su propia vida cotidiana. Y eso fue quizás lo más interesante y esperanzador también de la evaluación que hicimos del proyecto. Bueno, el objetivo del proyecto era que los chicos pudieran hacer un uso responsable, crítico y ético de las redes sociales para que pudieran convivir de una mejor manera. Bueno, los docentes van tomando entonces del currículum y de alguna manera interpretándolo también al calor de lo que sucede en la convivencia. ¿Alguno quiere comentar esto que vimos? Bueno, tiene que ver con el bloque que habíamos comentado, claro, sobre cuidado de uno mismo y cuidado del otro, que no hay que entenderlo como cuidarse de sí mismo y cuidarse de los otros, sino como una pregunta sobre qué significa el buen trato y qué significa el maltrato. Y eso puede darse tanto cara a cara como en las redes sociales. Claro. ¿No? Y también significa preguntarse uno, una chica, un chico, sobre cómo quiere ser visto, porque eso también es un problema de la ética. La ética se pregunta también por el propio proyecto, quién quiero ser y cómo quiero ser visto por los demás. Y esta pregunta tiene que hacérsela uno antes de exhibirse a través de las redes. ¿No? Me parece interesante entrar en la disquisición ética sobre, sobre la relación humana, en definitiva, claro. ¿No? Y ahí entra también el anónimo, ¿no? Que desde el punto de vista ético tiene su costo. La posibilidad de esconderse. La posibilidad de esconderse. ¿Surgen estos temas también con tus alumnos? Sí, sí, claro. Bueno, creo que todo el tema de la era digital, ¿no? Todas estas cuestiones golpean las puertas de las aulas porque es imposible, digamos. A mí lo que siempre me llama un poco la atención es como que hay toda una información subterránea, digamos, que se manifiesta, ¿no? En las aulas, en los momentos con los profesores, pero que los profesores muchas veces desconocemos, ¿no? Internas, cuestiones, ¿no? Cosas que quizás los estudiantes, ¿no? Porque esta cuestión de la inmediatez nos deja un poco, ¿no? Como creo que estas nuevas generaciones necesitan las cosas ya, ¿no? Hay una cuestión... ¿Y cómo se resuelve Y eso? bueno, es todo un tema. Me parece que estamos ahí en esta cuestión. No, y si pienso una cosita que me había olvidado antes de mencionar, que bien del presente, nosotros dijimos un poco que, bueno, el Estado argentino fue acompañando sus necesidades. Bueno, también hay que decir que a partir de los 80, de los 90, con un poco la retirada del estado de bienestar más clásico del siglo XX, digamos, todos esos espacios han sido llenados, ¿no? Por otro tipo. Entonces, un poco el debate también es difícil, digo, en esta sociedad de consumo, que los estudiantes no tienen nada precedente. Los chicos de 15, 16, 17 años en el presente no tienen otra cosa que no sea la sociedad de consumo. Entonces, uno a veces está hablando de cosas que no están en sus vivencias, ¿no? Entonces, yo un poco muchas veces recuerdo haber hecho este debate de, bueno, los ciudadanos del siglo XX clásicos tenían una cantidad de derechos y uno estudiaba eso. Bueno,
con la retirada un poco del estado de bienestar, daría la impresión de que este concepto de ciudadano un poco está en juego con el de consumidor, ¿no? Entonces muchas veces entre el ciudadano clásico del siglo XX y el consumidor del siglo XXI hay unas tensiones que es difícil atravesarlas, porque para los chicos ya es algo dado. La sociedad de consumo, las marcas, todo lo que los rodea, digo, su vida sin un celular ya no puede ser ni imaginada, ¿no? Y sin la publicidad. También, sí. Gabriela, vamos a compartir, y me parece que es interesante que opinen todos. También hubo una cierta moda hace unos años de llevar a los alumnos para que sean diputados por un día. Como toda iniciativa se puede hacer de una manera, de otra, con un trabajo previo, sin ningún trabajo, con un trabajo posterior o sin ninguno. En este caso fueron chicos de Mendoza y fueron a reclamar por que se aplique la Ley de Educación Sexual Integral. Esto es lo que pasó. Antonella Gómez, Ana Paula Rilkert, Brenda Grande y Santiago Ramírez. Diputada, tiene la palabra. Presidente. Bueno, lo que planteamos con este centro es que se cumpla la ley ya dicha 26.150, donde en el centro, o sea, en todas las escuelas de la provincia de Santa Fe, se pueda enseñar educación sexual integral, que se pueda respetar esa ley. Obviamente con el consentimiento de los padres y las autoridades de las escuelas, que se dé lugar a los jóvenes de poder informarse sobre el tema, no solo en sus casas. Además de eso, proponer charlas previas para los padres, así poder informarlos sobre los temas que se van a tratar, y lo ya planteado en los cuadernillos de ESI, de Educación Sexual Integral, ya elaborados por el Ministerio de Educación de la Nación. Bueno, en Mendoza también hubo, puntualmente es de Santa Fe. Pensemos en esta iniciativa, ¿cuándo es válida, cuándo no? Bueno, un poco retomando lo que decíamos antes, creo que la validez tiene que ver con que no se quede solamente en lo anecdótico, sino que los chicos puedan conceptualizar, en este caso, la tarea legislativa. Y no es solamente ir a estar ahí, o sea, más allá de que la situación vivencial, por supuesto que es importante, pero que se pueda conceptualizar. Porque, por ejemplo, durante la adolescencia, para la construcción cognitiva de la idea de norma legal se va desprendiendo de la idea de normas morales. O sea, los chicos a los 10 años confunden lo legal con lo moral. Y una de las tareas entonces de la escuela, de nuevo pensando en la conceptualización, es ayudarlos a diferenciar lo legal de lo moral. ¿A vos te interesaba el tema de la ética que se había incluido? Sí, bueno, en este caso me parece interesante esa experiencia. Más interesante me parece esta experiencia, este tipo de experiencias, que las que se hacen como simulacros en lo que los chicos hacen de legisladores representando a países. Si bien se aprende, también aparece eso lo también, conceptual. No sé si se sigue haciendo, pero fue una digo, si bien es propuesta. muy, digamos, tiene su importancia, me parece mejor que los chicos discutan sobre lo que realmente les interesa, ¿no? Y que no hagan de legisladores que defienden algo que a ellos no les importa, sino que efectivamente, cuando tienen la posibilidad de hablar, tienen la posibilidad de ser escuchados por legisladores, por ejemplo, bueno, que digan exactamente aquello que quieren decir, ¿no? O sea, trabajando lo conceptual, formándose para esa defensa. Sí, o habiendo debatido previamente. Habiendo debatido, pero me parece mejor la experiencia de estar trabajando sobre temas que realmente son significativos para ellos. Juvenal. No, bien, sí, me parece que suma, por supuesto, a la experiencia. Me parece que es todo un acontecimiento, ¿no? Para un adolescente, digamos, estar en el medio de ese lugar. En ese recinto. En ese recinto es toda una experiencia, pero también me parece como interesante que, digamos, desacralizar, que la cuestión sea, bueno, en el Parlamento sucede esto, ¿no? Está la sociedad representada, una cosa más práctica, ¿no? Digamos que... Claro, el riesgo nomás es que todo lo que ellos dijeron ahí, que lo dicen a total conciencia, quede en la nada. Claro. Este es el problema de la participación, ¿no? Cuando uno habilita espacios de participación, tiene que saber hasta dónde quiere llegar, ¿no? Es decir, que efectivamente los chicos participen quiere decir que pueden ejercer poder.
Ahora, si uno arma todo un simulacro de participación donde los chicos creen que van a poder y después no pueden porque les ponemos... Claro, porque era de chiste. Claro, porque no nos gustan las decisiones que están tomando, bueno, no hubiéramos abierto ese espacio. Si lo abrimos, tenemos que poder ir hasta las últimas consecuencias, en el sentido de que los chicos puedan ejercer poder, quiere decir que puedan. ¿no? Que puedan, que no sea defraudante la experiencia, porque eso es peor que no haber hecho nada. Bueno, que sean escuchados, que se tomen en cuenta los argumentos. No, y decía, y también, además, que no quede únicamente en lo vivencial. O sea, que esto entonces pueda después reflexionarse, pueda prepararse antes con las docentes, en qué consiste la tarea legislativa, luego de vivenciarla, poder volver y retrabajar sobre esto, y entonces poder sí entender en qué consiste la tarea legislativa. Si no, de nuevo, queda solamente como la experiencia directa, la salida, que sin duda puede ser rica desde lo vivencial, pero la idea es que también ayude a aprender, en este caso, en qué consiste la tarea legislativa. Ahora, vos hablás reiteradamente de conceptualización, por supuesto esto es interesante, la teoría, la reflexión, la información, que también aporta a la reflexión, los debates. ¿Es también para ustedes importante que los chicos hagan experiencias de acción, de ejercicio activo de ciudadanía? Sí, por supuesto, y hay muy buenas experiencias, ¿no? Como las de aprendizaje servicio, donde aprenden contenidos, pero están haciendo algo que tiene que ver, por ejemplo, con la solidaridad. Y entonces me parece que uno aprende también de la acción, no solamente de estos dispositivos donde hacemos sino que efectivamente la acción es auténtica. Por supuesto, si está bien direccionada y si efectivamente, yo estoy de acuerdo con ella, se está aprendiendo también aquello que de algún modo está en el mandato curricular. Claro, cuando en Provincia de Buenos Aires se empezó a llamar construcción de ciudadanía, lo que los chicos hacían era individualizar un problema del barrio y aportar soluciones. No, sin duda. Muy interesante. Dale, Dani. No, perdón, pero es que no se trata de una cosa o la otra. Por supuesto que hay que aprender a participar, pero si hago el hincapié en la cuestión de los conceptos es porque en realidad es una cuestión bastante olvidada en las ciencias sociales y bastante olvidada en el aprendizaje del conocimiento jurídico. Y esto además también tiene que ver con una cierta reproducción de lo que pasa en la formación de abogados. Una crítica muy frecuente dentro de la propia carrera de abogacía, o sea, de los abogados hacia los propios abogados, es que su formación se basa en lo que dicen las normas y las materias de carácter explicativo tienen como menos peso. Y de algún modo a la comprensión se llega, de alguna manera se va llegando al razonamiento jurídico. Esto no lo digo yo, lo dicen los abogados y lo dicen las investigaciones acerca de cómo se enseña el derecho. Entonces la hipótesis es que esta manera de enseñar el derecho se estaría reproduciendo de algún modo en la escuela secundaria, pero con el agravante de que la exposición al discurso jurídico es mucho menor, los chicos no tienen el pensamiento abstracto tan desarrollado, entonces lo conceptual hace agua por todos lados. Claro. Por eso es que hago el hincapié, porque además, perdón, una última cosita, y esto Gustavo ha trabajado mucho, el debate entre enseñar conceptos, enseñar actitudes o enseñar prácticas, ¿no? O sea, o valores, prácticas y conceptos, es un debate que en realidad encontramos en todas las disciplinas, pero en el caso de ciudadanía se da con mucha fuerza. Y claramente es un área en donde si además no enseñamos las prácticas, lo otro no tiene sentido. Pero no se trata de enseñar las prácticas y olvidarnos de entenderlas. Bien, en el último bloque vamos a ir redondeando, le damos la palabra a Juvenal en primer lugar y vamos a ver también si no hay algunas contradicciones entre lo que se estudia y lo que sucede en la realidad. Ya venimos. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Somos maestros y es nuestra honra. Ni son todas rosas, ni todo es de sazón. Que vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos
Bueno, segunda y última parte con el doctor Mario Carretero, que nos dice cómo se relaciona la formación ciudadana con la historia y con las efemérides. La formación ciudadana tiene una relación muy fuerte con las efemérides, ¿no? Las efemérides transmiten conocimiento histórico, pero también transmiten una parte muy importante de respuestas a quiénes somos como miembros de una sociedad, de dónde venimos, cuál es nuestro origen en el pasado. Por lo tanto, prefiguran o configuran, digamos, una parte importante de las ideas sobre ciudadanía. En este sentido, me parece que es importante concebirlas de una manera dinámica y de una manera que incluyan el conflicto social. ¿Por qué? Porque todas las sociedades han tenido y tienen y tendrán conflictos. No es ni bueno ni malo, simplemente es importante convivir con esos conflictos y tratar de entenderlos y de solucionarlos, pero no van a desaparecer. Las efemérides se empiezan a generar, particularmente aquí en Argentina, en otros países también, a finales del siglo XIX, como un dispositivo inventado, solemos decir los científicos sociales, y digamos que es literalmente así, es decir, pasan de no existir para nada a empezar a practicarse, y se toman esas decisiones por parte de los administradores educativos para crear unas celebraciones donde todos tengan la misma identidad nacional común. En el caso de Argentina había mucha inmigración y era necesario consensuar esa identidad común. Ese es su sentido cuando se crearon, pero hoy han pasado 100 y pico de años. La sociedad argentina ya no somos los mismos, es decir, somos una sociedad diferente, nos hemos transformado y por lo tanto también podemos pensar en inventar o crear o ofrecer otras visiones de esa reflexión sobre el pasado. ¿Por qué? Porque hoy nos preocupan otras cosas. Por ejemplo, en concreto, esas efemérides tradicionales apenas incluían el papel de la mujer o el papel de los grupos minoritarios. Hoy es importantísimo el papel de la mujer en todo el mundo, como sabemos. Bueno, démosle presencia. Hoy también tenemos la discriminación sobre los grupos de diferente orientación sexual. Bueno, todo esto se puede incorporar a las efemérides. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es decir, siempre, por supuesto, en un clima de respeto, de diálogo y de entendimiento mutuo entre las diferentes opciones, pero, en definitiva, no cronificar esas visiones del pasado, no hacer las fotos fijas, en sepia, aburrido, que a los chicos no les interesa, sino convertirlas en algo vivo, en un elemento de discusión y de pensamiento crítico. Bueno, ¿qué te surge, Juvenal? Bueno, me quedé pensando. Mira, en general, yo siempre hago mucho hincapié en las clases de que las efemérides hay que intentar, digamos, no considerarla, digamos, como... Siempre hago el mismo ejemplo, que digo, bueno, no es que Mariano Moreno el 24 de mayo, el 23 de mayo de 1810, se despertó y dijo, vamos a hacer un país, se va a llamar Argentina, va a hacer esto y lo otro, ¿no? Los procesos históricos en general no son lineales, no tienen saltos abruptos, digamos, son procesos que van, vienen, digamos, ¿no? Tienen conflictos, como decía Carretero. Eso, porque si no, uno, claro, nunca los puede poner en conflicto. Así que bueno, pero está muy bien esto último que mencionaba, de incorporar ¿no? todas las disputas de la actualidad, es la única manera para hacer atractiva, digamos, una disciplina para las nuevas generaciones, supongo. Pero en el caso de Argentina, que ahí van pasando, ¿no? algunas fechas simbólicas, me parece que hay una cuestión entre, digamos, la Constitución Nacional y la formación de la organización del Estado argentino tiene principios liberales, ¿no? Entonces, digamos, como que esa cuestión, no sé si está en discusión. Por ejemplo, yo no sé cuántos profesores de educación ciudadana habrá, digamos, que pueden llegar. Digo, no es como vos decías hace un rato, esto de bajar línea, que no creo que sea uno, por lo menos yo pienso que uno tiene que mostrar las cosas y después, ¿no? Ese es el pensamiento crítico, digamos. Pero sí, digamos, no quedarse en el tren de la historia. Entonces, las efemérides, por supuesto que uno las puede vincular con cuestiones, ¿no? Para discutir, pero habría que ver procesos más generales, pienso. Bien, ahora, habíamos dejado pendiente el tema de las contradicciones entre lo que se estudia, lo que se habla, lo que se debate, y me refiero, por ejemplo, a cuando se aprende la participación, se aprenden los derechos, pero el centro de estudiantes es mal visto.
Sí, porque ahí se ve la participación en acción, no en la teoría, sino en la práctica. También es cierto que a veces los chicos cuando participan pueden cometer errores, ¿no? Por ahí el modo de protesta no es el adecuado, o genera algún daño, o no está respetando derechos de otros chicos. Claro. Pero a mí me parece que es preferible el error y aprender de ese error que cerrar las puertas a la participación, ¿no? Habría que ver cómo se hace para que luego de una instancia de participación por lo menos polémica, se pueda tratar de pensar sobre lo que se hizo y sobre las consecuencias de lo hecho. Muy bien. Gabriela, se discute a veces si los contenidos tienen que ser transversales, si tiene que ser una asignatura autónoma, ¿puede ser ambas? Bueno, esos son distintos debates que se están dando. Creo que más allá del formato curricular, creo que lo importante es tener en cuenta qué es lo que estamos enseñando. Y de verdad lo que pasa con la educación para la ciudadanía es que muchas veces no está claro qué es lo que estamos enseñando. No hay prácticamente profesores, esto lo charlábamos, de educación ciudadana, sino que es una materia dictada por diferentes profesores. De hecho, son, digamos, excepto la Facultad de Derecho y el Joaquín B. González, en la Argentina hay pocas instancias que formen. Entonces, en realidad, más allá de la forma, creo que tiene que ver con eso. Y a veces los docentes, por supuesto, cuentan con los libros de texto, pero también hay muchos otros aportes. Vamos a conocer el que hizo UNICEF junto con un programa de la comunidad judía que se llama Yeladeinu. Es un material dirigido a niños más pequeños, pero que desarrolla temas como qué son los derechos humanos, los derechos de los niños, la identidad. También hace referencia a las políticas de infancia. Entonces, sepan que este material está, se puede llamar a UNICEF y pedirlo para que llegue también a las escuelas y sea una herramienta de trabajo. Muchas gracias a los tres. Nos vamos ahora a la bibliografía. Hay muchas sobre este tema y se las damos a conocer como siempre. Gracias nuevamente. Gracias. Entonces, la primera que tenemos, Ciudadanía para Armar, es una compilación de nuestro invitado Gustavo Schuchmann y de Isabelino Siede. Ahí hay un capítulo tuyo, ¿no es cierto, Gustavo? Tenemos también otro libro que es que tiene una participación de Mario Carretero, que es Nueva Ciudadanía y Educación, de Elena Haste. Mario Carretero tiene ahí un capítulo también compartido. Y por último, este que yo les mostré hace un momento, que es el cuadernillo de UNICEF, que se llama Tenemos Derechos. Muchas gracias a todos. Nos encontramos la próxima semana. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien.